predicando el Evangelio de forma bíblica. A ver, ¿qué recuerdas de la semana pasada? Hicimos un repaso general de todo lo que ya hemos estado conociendo, pero la semana pasada, ya una vez que habíamos puesto todo en la mesa, vimos algunas pautas, algunas cositas ahí. Decíamos que debemos comenzar con Dios. ¿Qué recuerdas de esto? ¿Qué recuerdas de lo que tenemos que estar abordando y compartiendo a otros? Sí, hermana. Primero podemos entrar en eso, en quién es Dios. Ok. Antes de entrar al Creador, decíamos unos detalles, ¿recuerdas, hermana? Decíamos, bueno, vamos a hablar del Señor, pero debemos hacer el uso de la prueba. ¿Estamos probando que Dios existe? ¿Recuerdan esto? ¿Qué estamos haciendo? Les estamos llevando y les decimos, mira, quiero comprobarte a ti que Dios existe. ¿Es correcto? Eso no es bíblico, eso no lo encuentras en ninguna parte de la Escritura. No es la manera, nosotros no tratamos de llegar y convencer, no probamos que Dios existe. Nuestra labor, hermanos, no es convencer a la gente de su existencia. Él ya ha hecho eso, ¿no es cierto? Él ya lo ha hecho, y los hombres viven rechazando esta verdad que Dios ya ha puesto en toda la humanidad, por decirlo de esta manera. Todo mundo sabe quién es Dios en un sentido. Recuerden que estuvimos revisando textos en cuanto a esto. Entonces, ¿qué más aparte de eso? Bien, ok, antes de eso decíamos, ¿es una opción? ¿Lo vamos a mostrar como una opción? ¿No? Decíamos, no es una opción tampoco, no estamos intentando hacer del cristianismo algo que parezca, mira, aquí está la opción, esta es la mejor opción, acércate al Señor y vas a ver que esto es mucho mejor. No, esto no es lo que estamos tratando. Nosotros presentamos a Cristo de manera relativa o absoluta. ¿Cuál? Absoluta. ¿Estás de acuerdo? Debemos recordar quién es el que está sentado en el trono y quién es el que va a ser juzgado, ¿no es cierto? No estamos nosotros llevando a Dios a un juicio, es Dios quien lleva a los hombres a un juicio. Y esa es la manera en que nosotros debemos estar pensando antes de compartir el Evangelio. ¿Qué más? De ahí podemos pasar a las charlas, o sea, a charlar con la persona, de llevar que no caiga en una charla cotidiana y pasarla hacia el corazón. Ok, un poquito lo que decía Selene es empezar a hablar, hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Llevar una charla, como qué preguntas, qué debemos pensar, antes de entrar a las preguntas, qué principios debemos usar para hacer buenas preguntas. Decíamos, aprovechar cada oportunidad para hacer una buena pregunta, ¿no es cierto? Es más valioso hacer 10, 15 preguntas o hacer una o dos bien claras, ¿verdad? Estuvimos repasando esto. Exacto, ¿realmente te importa la persona? ¿Para qué vas a cuestionar o a preguntar si no tienes un interés por esta persona? Estás preguntando, empiezas una comunicación con ellos con el propósito, ¿no es cierto?, de hablar de las cosas que realmente interesan, cosas que nos llevan a sus actitudes, a sus creencias, a sus valores, ¿verdad? Queríamos llevar una charla de lo que no es tan importante a algo que hay en su corazón, cosas importantes donde podemos empezar a trabajar. Ejemplos de algunas preguntas, así como cuando nos reunimos los varones aquí y platicamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo te fue? ¿Vas a trabajar mañana? ¿Tu casa todo bien? ¿Ya? Así somos los varones, hermanos. ¿Cómo preguntan las mujeres, hermanas? Cuéntame todo, ¿no? Explica. Este es más o menos el asunto, hermano. Nosotros preguntamos de otra manera. Cuando alguien está diciendo, si tú le dices, oye, ¿cómo es que llegas a esta creencia de que este tipo de Dios es el Dios real? Explícame cómo llegaste a esta situación. Estás haciendo una apertura, ¿no es cierto? Ya no estás... porque preguntas como estas que estoy diciendo son preguntas que únicamente te llevan a una respuesta, sí o no, ¿verdad? Pero si tú haces preguntas más específicas, donde les pides que te den explicaciones, donde les pides
cómo hubiera actuado en cada situación. Ellos empiezan a expresar algo más. Entonces ahí está un poquito algunas de las preguntas que podemos hacer. ¿Qué otra cosa hablamos además de las preguntas? El uso de la terminología, ¿no? No vamos a estar usando la terminología, ¿no es cierto? Que tal vez ellos no conocen, hermano. Nosotros por algunos años ya conocemos ciertos términos, ¿no? Poníamos algunos ejemplos acerca de, por ejemplo, la justificación, ¿no? A ver, ha sido justificado por la fe, ha sido redimido, la sustitución ha ocurrido en tu vida. Ellos van a decir, ¿qué pasó, no? Tú tienes que explicar a estas personas un poco con palabras más claras, con mayor significado para ellos, las cosas de la Escritura. ¿Qué más vimos, hermanos? El uso del testimonio. Hay dos casos en cuanto al uso del testimonio personal. Uno que es positivo, por decirlo así, y otro que es negativo. ¿Cómo podríamos distinguirlo, Evelyn? El testimonio, nuestro testimonio se debe glorificar a Dios, no a la persona. Ok, ¿por qué decíamos eso, Edgar? Porque trae un beneficio muy grande, o es de nuestros testimonios a manera positiva cuando estamos diciendo lo que Dios ha hecho, la obra que está produciendo en base a todo lo que el Señor Jesucristo hizo, en base a lo que significa la cruz, en base al poder de Dios, ¿no es cierto?, su gracia derramada en nosotros. Pero cuando tú das este mismo testimonio, ya no trae un beneficio, sino trae a veces un peligro a nuestras vidas, es un aspecto negativo. ¿Por qué, hermanos? Porque empiezas a platicar y poníamos como ejemplo, tú les empiezas a decir, yo era este tipo de persona y ahora yo he cambiado, yo hacía estas cosas y me comportaba de esta manera, pero ahora yo he cambiado. ¿Tiene sentido? Dios ha cambiado tu vida. En la mañana decíamos, somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, decía Pablo a los Corintios, todas son hechas nuevas. Pero el asunto es que si tú te pones a explicar todo lo que tú eras, Él se va a ir en la mente diciendo que era un hombre, un pagano de primera, ¿no es cierto? Y en lugar de quedar grabado, ¿qué es lo que Dios puede hacer con todo su poder, ¿no es cierto? Y con todo lo que ha manifestado en la Escritura. Y ahí fue donde llegamos ya al asunto de Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar el Evangelio y vamos a empezar a hablar de Dios a las personas. Es lo primero que queremos comunicar. Dios es un Dios, ¿vimos? Dios es un Dios, antes de santo, pusimos, ¿un Dios qué? Un Dios creador, un Dios que es nuestro Señor. La Biblia lo declara en todas partes. Él es Dios, Él creó todas las cosas, Él tiene dominio sobre todas las cosas, Él está involucrado en su creación, Él es el quien lleva las riendas, hermanos, por decirlo así. Todo depende de nuestro Dios. Lo vimos y decíamos, podemos usar textos como Génesis 1.1, Juan 1.1 y más textos. Si se complica la experiencia con las personas y ellos no están entendiendo más, tendremos que pasar más tiempo, decíamos, ¿no? Pero mientras tanto tú le explicas, Dios es un Dios creador, Dios es un Dios, ¿qué más? ¿Mande? Santo y puro, ¿no es cierto? Revisamos algunos textos. ¿Qué más? Aparte de ser santo y puro. Bueno, ahí entran más atributos que no vimos la semana pasada, hermano. Pero es todopoderoso, pero es un Dios que en toda su divinidad y en todas las características divinas de Él detesta una cosa, hermanos: el pecado, ¿no es cierto? Los hombres tienen que saber, aunque ya se ha manifestado en ellos en dos formas. ¿Cuáles son? Bien, conciencia y creación. Aunque ya se ha manifestado en eso, los hombres tienen que saber que este Dios santo y puro no puede relacionarse, no tiene relación con el pecado. Es otra cosa de las que vamos a ver. Entonces, tú tendrás que indagar, ir más allá y llevarle a más textos bíblicos y seguir explicando a esta persona quién es Dios hasta que quede bastante claro bajo la Escritura quién es Dios, ¿no es cierto? Porque decíamos muy al principio de todo esto, nosotros a veces damos por hecho de que la gente que nos está escuchando sabe quién es Dios, y no es así. Conoce de Dios, Dios le ha permitido por medio de la naturaleza saber que hay un creador, ¿no? Saber que hay ciertas normas morales que ellos mismos a veces respetan más que otros, pero sin embargo no conocen a Dios, y con esto nosotros podemos ir trabajando bajo los términos bíblicos: quién es Dios, sus características de nuestro Señor bajo la Escritura. Ahora vamos a pasar
pasar de Dios, vamos a pasar a lo que es el hombre. Le vamos a explicar a estas personas quiénes somos nosotros. Dios es el Dios creador y Dios creó ¿a quién, hermanos? Al hombre. Entonces vamos a hablar acerca del hombre. ¿Qué podemos hablar acerca del hombre, hermanos? Algo que pensemos por primera vez. ¿Qué podemos hablar acerca del hombre? Que es la máxima creación de Dios en la tierra, porque lo forjó de una manera especial para que gobernara toda su creación. Ok, ahí entra en la terminología de Dios, es el creador, y entra todo lo que está hablando, pero del hombre, hermanos, como tal, del hombre como tal. ¿El hombre es bueno? No. ¿A quién le estás compartiendo? A alguien que no es bueno. ¿Estás de acuerdo? Una vez estaba dando unas conferencias, estaba grabando unos videos para ahí en los Estados Unidos, y el hermano David me decía, dijiste que el hombre es bueno, y tuvimos que regresar para aclarar ese asunto, y completamente de acuerdo con el hermano, el hombre no es bueno. En un sentido bueno, hay muchos en un sentido, pero pecadores. Eso es lo que queríamos transmitir. El hombre, hay hombres buenos, hay hombres que quieren hacer lo bueno, pero en su naturaleza, aún de nacimiento, su ADN es pecaminoso, hermanos. Así venimos, esa es la carga que traemos por el pecado original. Entonces, tenemos que mostrar a estas personas que aparentemente entienden quién es Dios, tenemos que mostrarles su condición. Y una de las cosas que tenemos que hacer es decirles que todos somos culpables. Todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. ¿Cómo es que quebrantamos la ley de Dios, hermanos? ¿Cuál es la forma en que quebrantamos la ley de Dios? Pecando. Es la única manera, hermanos. ¿Cuál es la definición de pecado? Vayan a 1 de Juan, lo vamos a ver después. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es la definición de pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete pecado la transgrede, la pisotea, ¿no es cierto? La anula. Entonces dice el pecado, y da la definición, el pecado es ¿qué? El pecado es infracción de la ley. Ahí está. De hecho tenemos la definición muy directa bajo esta primera carta de Juan, en Juan 3:4 está la definición de pecado. El hombre, hermanos, todos somos culpables, todos quebrantamos la ley, porque el que quebranta la ley lo hacemos por medio del pecado, y esta es una infracción que cometemos contra la ley. Eso es lo que tenemos que transmitirle. Hay muchas maneras en que el hombre peca, hermanos. Hay muchas formas en que el hombre está pecando, y la gente buena, entre comillas, ¿cómo va a quedar? Exacto, ¿no? Como el joven rico llega al Señor Jesús, dime, a ver, yo ya cumplí con todo, dime qué más, qué cosa me falta, ¿no? Este hombre era el segundo hombre más bueno en la tierra después del Señor Jesucristo, porque él decía, yo he hecho todo. Entonces, dime nada más que me falta. El asunto aquí es mostrarle a las personas, y los hombres que no son creyentes, los gentiles, responden a la ley de una de estas dos maneras. Observen, hermanos. ¿Cómo responden cuando estos hombres les dices que han transgredido la ley? Ellos nunca han pecado porque ellos están bien con Dios. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Negación. Se rebelan, ¿no es cierto? Se rebelan ante esta verdad, hermanos. Esa es la respuesta del hombre. Y entran a una apatía sobre las verdades del Señor. Estas son las dos maneras, y obsérvalo bien, cuando tú has compartido con alguien, ellos dicen, no. O van y lo comparten a otros y dicen, no es así. Yo tengo buenas obras, mi vida es muy diferente, pero están siendo apáticos a una respuesta, rechazan completamente las verdades de la Escritura. Y ahí entramos a textos bíblicos, como por ejemplo Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Y insisto, hermanos, en esto, no es que vemos Romanos como la liturgia de 1, 2, 3, capítulo 3, capítulo 10, capítulo 6, capítulo 6. No, hermanos. Es obvio que tenemos que interpretar para la exposición, tenemos que interpretar cada texto en su contexto. Esa es la base. Pero sí podemos ir a ciertos textos, hermanos, y mostrarles
bajo esta apatía, bajo esta rebelión que tienen contra Dios, mostrarles, por ejemplo, en Romanos 3, versículos 10 al 1, y decirles, como está escrito, ¿qué? No hay justo ni aun cuantos. Ellos van a saber, hermanos, en la Escritura, y desde el Antiguo Testamento se nos ha dicho que no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Entonces tú les tendrás que llevar a esta clase de versículos, y si quieres ya tú detenerte en el puro libro de Romanos o tomar únicamente el libro de Génesis y mostrarles la pecaminosidad, tendrás que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero puedes tomar otros textos, Romanos 3:23, enseguida en sus Biblias, Romanos 10, después Romanos 3:23, tú sabes que va en un paralelo ahí cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué característica del hombre le estás enseñando a esta persona con la que estás compartiendo? Que es pecador. Ahora, es un hombre pecador. No hay, ni tú ni yo somos justos delante de Dios, ¿no es cierto? Por Isaías 59:2. Observen, alguien que lo lea, a ver, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Estamos cometiendo iniquidad delante de Dios. Nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y entre vuestro Dios. Hay una separación, hermanos. En la mañana explicaba un poquito esto y ojalá haya quedado claro. El hecho de que pecas, por decirlo así, entendámoslo bien, hermanos, el verdadero creyente que continúa o que ha pecado y ha ofendido a Dios, mejor dicho, que ha pecado y ha ofendido a Dios, ¿Dios le perdonó ese pecado? Dios perdona al pecador, pero no perdona el pecado. Pero perdona, o sea, Dios ha perdonado los pecados, porque dice que Él murió para el perdón de los, un plural, hermano. ¿Cuáles? Los pecados. Al verdadero creyente Dios le perdona todos los pecados pasados y presentes y los que tú vas a cometer mañana, porque si eso no fuera así, la cruz sería insuficiente. ¿Te das cuenta? No habría perdón de pecados completos, estaría desequilibrado y la Biblia se vendría abajo, hermano. La Escritura no formaría parte. Contrario a esto, el perdón de pecados no está otorgado para aquellos que están transgrediendo la ley y no confiesan y siguen pensando como aquí, apáticamente y en una rebelión y una actitud de contradecir a Dios. Estos pecados para ellos no son perdonados y los llevan a una tragedia bíblica. Esto es lo que ellos tienen que saber, hermanos. Y es muy importante, observen esto, hermanos. ¿Cuántas personas han llegado a la supuesta creencia de ser creyentes y no lo son? Debido a que no conocen a Dios, debido a que no se conocen o no nos conocemos a nosotros mismos, la clase de personas que somos, ¿no es cierto? Pablo, hermanos, él mismo, él sin negarlo, y lo vamos a ver en las próximas clases, Pablo sin negarlo, capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, yo aún en esta carne, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Y no es que Pablo era un pagano, ¿no? O sea, entendamos eso, hermanos. Pablo lo que está diciendo, aún tengo la carne pegada a mis huesos. Es una lucha entre el querer y hacer lo bueno y que mi cuerpo me demande en no hacerlo. ¿Se dan cuenta? Este es el asunto. Tenemos que llevar entonces a estas personas al entendimiento de que son hombres que pecadores, han transgredido la ley y todos son culpables por quebrantar la ley. Esa persona, cualquiera que sea, es culpable. Santiago capítulo 2, versículo 10, otro más que lo lea. Cualquiera que guarde, ¿qué? Toda la ley. ¿Pero qué? ¿En cuál se hace culpable, hermanos? En todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo hombre es culpable, hermanos. Si nosotros logramos llevar a estas personas a entender su situación, va a ser muy diferente. Muy diferente cuando lleguen. Van a llegar menos arrogantes, menos apáticos, menos rebeldes al Señor, porque están entendiendo su condición. Y muchas veces, hermanos, nosotros no hacemos esto. Tristemente no hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo presentamos el Evangelio? Solo confiesa al Señor y listo. Crees en el Señor y vas a ser salvo, ¿cierto o no? Y las personas dicen, sí creo.
y son salvos. Pero ¿qué estudiábamos en la mañana? ¿Qué nos está enseñando Juan? ¿Es suficiente decir? No, ¿qué se necesita? Andar, actuar. Y el hombre, cuando entiende su condición, entonces tiene que empezar a tomar la decisión bajo el poder de Dios, en la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo que se le otorga a esa persona. Tiene que entender que su vida debe ser diferente. Y entonces, hermanos, las iglesias estarán llenas de mejores creyentes. Cuando nosotros iniciamos aquí, había muchas personas, insisto, hermanos, que venían con una ideología de haber confesado a Cristo, haber dicho que creían en Él, haber hecho una oración, y es suficiente. Hoy hay muchas familias fuera de esta iglesia, hermanos, que ya no asisten, que quedaron en ese parámetro, quedaron en el entendido de que son salvos aún estando fuera de la comunión eclesiástica, hermanos, que por cierto Dios la estableció y pone como cabeza a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una confusión muy grave en esto, y está de por medio ¿qué, hermanos? La salvación, su vida, ¿no es cierto? Vendrá el castigo para ellos. Bueno, este es el asunto. Todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Esto es lo que tienes que mostrar. Otro punto que tienes que mostrar sería: todos somos pecadores. ¿Y qué merecemos, hermanos? La muerte. El hombre, por su desobediencia, por su pecaminosidad y por rechazar a Dios, se ha separado de Él. Todos los hombres, hermanos, que rechazan a Dios por su desobediencia, se han separado de Dios. Esto ha traído una consecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Y no diríamos una. Ha traído la consecuencia, en el pecado original trajo la consecuencia física, que es la consecuencia de la muerte, ¿no es cierto? Y otra consecuencia acá, ¿cuál sería? No solo la física, sino la espiritual. Trajo ese tipo de consecuencias, una muerte física, una muerte espiritual. Porque, hermanos, todos los problemas del hombre provienen ¿de dónde? Del pecado, ¿no es cierto? En la mañana también decíamos, no podemos hablar antes de salvación sin haber conocido ¿qué? El pecado. Tenemos que entender qué es el pecado. Y Juan nos lo estaba enseñando esta mañana por el Espíritu Santo, la Biblia, Dios. Y es lo mismo cuando compartimos el Evangelio, hermanos. Tú vas a llevar a una persona correctamente a esto cuando le dices, tu problema es el pecado, ¿no es cierto? Tu problema personal, tanto tu problema personal como tu problema general, es producto del pecado. Es producto del pecado. Entonces, tienes que llevarlo a Él. Todos somos pecadores y hay una paga para esto. Romanos 6:23, que dice, porque la paga, ¿qué? Porque la paga del pecado es muerte, sin embargo, o más, pero, cualquiera de estos términos, pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es una verdad, tiene su contexto, lo entiendo, tiene su contexto, pero esta es la verdad, hermano. La paga del pecado es muerte, y ya lo vimos, dos clases de muerte, física y muerte espiritual. Esto es lo que la persona... Ahora, yo estoy citando textos aquí, hermanos, pero tú cuando te sientas con ellos ya estás platicando, ¿te das cuenta? Para esto, hermanos, nosotros tenemos nuestro discipulado. Primero Dios, hermanos, casi a finales de septiembre se van a volver a abrir los talleres de discipulado por la mañana, y ahí están todas las series de doctrinas en las que entran, algunos maestros que están aquí, entran y están compartiendo el pecado. La amarteología la van a estar compartiendo con ustedes poco a poco, y la vamos a ir comprendiendo mucho mejor, hermanos. Y de hecho te voy a decir, hay gente que llega cuando escucha el pecado, que creo que está en la sección 1, cuando escucha el pecado dice, no, ya no voy a ir a la iglesia. Es que es difícil, hermanos. La palabra de Dios es dura y no quieren recibirla. Otra vez, ¿cuáles son las actitudes que tiene un hombre pecador ante la verdad de Dios? Apatía y rebeldía, ¿no es cierto? Es lo que sucede. Por eso es que no quieren seguir escuchando, pero esta es la manera, llevarles a que son merecedores o somos merecedores de la muerte, según Romanos 6:23. Eclesiastés 7:20, alguien que lea Eclesiastés 7:20 para ir reafirmando. Tú estarás explicando esto bajo otros textos bíblicos. Eclesiastés 7:20, ¿qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿En dónde? ¿Dónde no hay hombre justo, hermanos? En la tierra. O sea, quiere decir que no hay, a menos que Marte o Júpiter estén
habitados o plagados de humanos, ¿no? Que tengan una manera de subsistir en aquel lugar, pero en la tierra no hay hombre justo, hermanos. Dice Salomón, no hay hombre justo que haga ¿qué, hermanos? Que haga el bien y que nunca peque, hermanos. ¿En cuántas maneras pecamos? En la mañana veíamos a nuestro amado rey David, hermanos, que de verdad es alguien en quien yo veo siempre mucho de mi vida, cómo Dios trabaja y cómo Dios obra. Un hombre que de verdad era un varón conforme al corazón del Señor. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasaba con él? ¿Qué veíamos en la mañana? Entonces, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Pues va a suceder, hermanos, con la persona que estás compartiendo y aún con nosotros mismos. Ajá. No hay hombre que no peque. Y Isaías 53:6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Interesante, ¿no es cierto? Otra vez, ¿a qué les estamos dirigiendo aquí? ¿Cuál es la palabra clave? Todos. ¿Quién es este plural? Nosotros, todos. Nosotros, tú y yo. No hay nadie en esta tierra. Todos nos descarriamos como ovejas. ¿Qué más? Cada cual se apartó por su camino. Nos apartamos cada cual por el camino que quisimos, hermanos. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, este es el asunto, hermanos. Todos somos pecadores y merecemos la muerte. Entonces el pecado tiene dos consecuencias, no dos formas de morir. Tiene dos consecuencias. ¿Cuáles serían? Cuando nos apartamos, cuando nos descarriamos, cuando la paga del pecado es muerte. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, muerte. Bueno, esas son dos consecuencias, sí, pero en cuanto a la muerte, a las consecuencias del pecado también, vamos a morir. ¿En qué vida estamos muertos, hermanos? ¿En cuál? ¿Perdón? ¿Estamos muertos en esta vida? ¿Sí o no? Sí, por supuesto, todos estamos, vayan todos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7, hermanos. Todos, aquí es lo que quiero llegar, todos estamos muertos en esta vida y esta es la consecuencia ¿de qué? De nuestro pecado. Y Él os dio, ¿qué dice versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Hablando a creyentes de aquel tiempo, en ese contexto histórico, hablando a creyentes, Él os dio vida a vosotros, a ustedes, a nosotros, a estos hombres en Éfeso. Él dio vida a estos hombres cuando estaban, ¿qué? Muertos, pero vivían o no. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Es estar muerto en vida. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos. Este versículo, hermanos, estos versículos son potencialmente grandiosos para compartirlos, a hacerles entender su condición de muerte en vida, hermanos. Estos versículos tú los puedes ir compartiendo, son muy poderosos porque ahí te das cuenta y les muestras a estas personas, y no sé, probablemente con muchos de ustedes cuando iniciaron en Roca Eterna compartí estos versículos, o son de los que en mi selección me ayudan mucho más. El Espíritu obra muy fuerte porque son demasiado claros. Empieza a decir, y la gente, hermanos, como en un espejo se empieza a ver, en los cuales anduviste en otro tiempo, y algunos de ellos dicen, la Biblia está equivocada porque yo sigo andando, ¿no es cierto? Y les empiezan a llegar ciertos pensamientos de su pecaminosidad y su transgredir la ley, siguiendo la corriente dentro del mundo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿no es cierto? Hay una ira desbordada de Dios contra el hombre, está poniendo su mano Dios sobre el hombre, toda su ira, lo mismo que los demás, pero Dios, se observen, ahí está, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque, hermanos, otra vez confirmándole a estas personas, aún estando ¿qué? Muertos. Esto es, tú vives pero sigues muerto en tus delitos y pecados, nos dio ¿qué?
vida juntamente con Cristo, ¿no es cierto? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el pecado tiene dos consecuencias: muerte en vida y muerte, ¿qué, hermanos? Eterna. Ahí está. ¿Te das cuenta? Si no hay un arrepentimiento genuino, antes de acudir a la salvación, si tú no reconoces tu pecaminosidad, si no hay un arrepentimiento, si no hay una confesión de este pecado, un entendimiento, ¿no es cierto?, de quién eres tú y lo que has hecho y qué has transgredido, no puedes llegar a la salvación. No puedes llegar a la salvación. Necesitas hacerle conocer a la persona que Dios es un Dios creador, que la condición del hombre es pecaminosa y que trae una consecuencia. ¿Se dan cuenta? El destino del hombre, ¿cuál sería, hermanos? El destino del hombre que no es salvo, ¿cuál es? Muerte eterna. Pero si fuéramos más claros, ¿qué diríamos, hermanos? El Señor Jesucristo habla mucho del infierno, hermanos, mucho del infierno en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que hablarles a ellos del infierno. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ayúdenme, por favor. Hebreos 9, 27. De la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, está establecido que mueran una sola vez, muerte física, y después de esto el juicio, muerte eterna. ¿Para ir hacia dónde, hermanos? Al infierno. Esa es la condición. Van hacia un juicio eterno, van hacia el infierno directamente. Entonces, compartamos esta parte, hermanos. Compartamos esta parte a estos hombres. Otra cosa que podemos compartir a las personas en cuanto a la cuestión del hombre, la creación de Dios, el hombre, nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Lo pueden lograr? No. Si tenemos estos puntos en nuestra mente, hermanos, si nosotros mismos vamos buscando por textos generales, por algunos libros especiales, por el Éxodo, por el Levítico, por donde quieras captarlo, lo vas a poder hacer. Solo estamos dando textos muestra aquí. Nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Quién de ustedes puede salvarse a sí mismo? Nadie. Sin embargo, sí hay gente que piensa que por lo que ha hecho, esto tenemos que entenderlo bien. La gente piensa que por lo que ha hecho va a ir ¿a dónde? Al cielo. Mi abuela, antes de conocer al Señor Jesucristo, tenía personas y ayudaba a unos, ayudaba a otros, les compraba y pensaba: soy una persona buena, entonces soy capaz de llegar a la presencia de Dios. Y esto no es bíblico, hermanos, esto no es bíblico. No puedes hacer nada para ser lo suficientemente bueno para agradar a Dios. No hay nada que te haga ser suficientemente bueno para agradar a Dios. Ninguna cantidad de grandes obras que tú estés realizando le vas a decir a esta persona puede borrar de ti el pecado. Ese es el asunto. Y tú ya le hablaste del pecado. Tú ya le hablaste qué significa, cuál es su condición y cuál es su retribución al ser portador de esto. Entonces no hay una cantidad grande de obras. ¿Cuál es la única, hermanos? Solo la sangre de Cristo puede, ¿qué? Limpiarte, dice Juan, ¿de qué? De toda maldad, de todo pecado, ¿no es cierto? Solamente en Cristo. ¿Cuántos cantos cantamos en la iglesia, hermanos? Y nos encanta publicarlos de aquí para ustedes, que solo en Cristo hay salvación. Solo en Él, solo en su sangre, solo en esa sustitución, solo en esa remisión de pecados bajo la persona física, por cierto, y lo estaremos estudiando, la persona física de Cristo. Cuando vino a esta tierra se despojó. Es en su sangre, es en la cruz que tenemos el puente para llegar a nuestro Señor. No hay obras que puedan borrar su pecado. Isaías 64:6, ayúdenme, alguien que lea esto para poder comprobarlo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Isaías 64:6, un texto que a veces suena duro, hermanos, pero está ahí en la Escritura. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todos nosotros somos como, hermanos, suciedad. La suciedad es inmunda. Eso es lo que significa, hermanos.
Somos inmundos, todos. ¿Cuántos, hermano Emilio? Todos. Nosotros somos como el inmundo, por decirlo así. ¿Qué más? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras, hermanos, todas nuestras obras que parecen justas a nuestros ojos, son como un trapo, ¿qué? De inmundicia, ¿no es cierto? Y ustedes saben, hermanos, que en el hebreo esto se dirigía precisamente al cubrir la suciedad de la mujer, hermanos. Así de degradante estamos a los ojos del Señor. Por eso la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. Somos inmundos, somos sucios. Y esta mañana yo les decía, bajo el lavamiento de la sangre de Cristo, ya no hay quien te pueda ver así, ¿no es cierto? Para Cristo, para Dios, tú ya has sido limpiado. ¿Por quién? Por el Cordero. Aquel Cordero que quita, ¿qué, hermanos? El pecado del mundo. Cuando la gente está escuchando esto de su persona, de su condición, y que hay un Salvador, esto es grande para ellos. Están ya reflexionando en lo que realmente son, hermanos, ¿no es cierto? Les compartía que en los últimos días de trabajo fui a comer con uno de los directores, salimos del restaurante y ahí él me decía, pero yo hago cosas buenas, todo está bien. Entonces, ¿soy un pecador? Sí, eres un pecador. Y él no podía creerlo, hermanos, porque para él no era pecador. Él era el secretario de la Junta de Gobierno. Él tenía poder sobre muchas cosas. Y que le digas a alguien que sabe, que cree que tiene todo el poder, que le digas que es como un trapo de inmundicia, esto es cruel, esto es como cruel para ellos. Pero el Espíritu, hermanos, empieza a obrar con la palabra. Porque tú estás estudiando, ¿recuerdan los principios antes de entrar a compartir los textos? ¿Cuál era uno de los principios? Fuerte. La obra no es tuya, la obra es del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y entonces ellos empiezan a reflexionar. Y hay algunos que dicen, sí lo creo, y hay otros que dicen, por poco me persuades. ¿De acuerdo? Pero tú hiciste tu labor, tú hiciste la tarea, tú llevaste el mensaje a estos hombres y les dijiste cuál era su condición. Por ejemplo, Proverbios 14:12, ¿qué dice? Hablando de este ejemplo que les estoy dando en cuanto a la condición del hombre. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo le parece al hombre el camino, hermanos? ¿Derecho? No, pero yo estoy bien. No, tu condición es de muerte. Tus obras, aun sean las mejores, tu condición es de muerte. ¿Te das cuenta? Hay caminos que al hombre le parecen como derechos, rectos, pero al final, ¿ese camino qué es, hermanos? Es un camino de muerte. ¿Cuántos han llegado así? ¿Cuántos han llegado al mismísimo infierno, hermanos, o llegarán al mismísimo infierno en su momento cuando han pensado que su camino es recto, que lo que ellos creyeron es así? Hay mucha gente, hermanos, que ha pensado de esta manera. Y nosotros debemos dejarles bien claro a estas personas cuál es su condición como hombres. ¿No es cierto? Entendamos, hermanos, nosotros, otro de los principios, nosotros no vamos a comprobar no solo que Dios existe, porque ya Dios lo manifestó. Nosotros no vamos a comprobarles, mira, de verdad te prometo, no vamos a decir te lo juro, ¿verdad? Pero te prometo que eres pecador, ¿no? Tú le vas a mostrar bajo la autoridad bíblica que esa es su condición. Aunque él piense que su camino es recto, tú le vas a mostrar su condición y que ese camino al final lo está conduciendo a un camino de qué, hermanos. Y esto debe llevarnos aquí a lo que hablábamos hace ratito con Edgar, a lo que hablábamos, hermanos, nos debe de llevar, estoy platicando o estoy compartiendo con él porque esta es la teoría, la mecánica y la forma. Esto es cruel. Estoy compartiendo con él, hermanos, porque me interesa tanto esta persona. ¿Por cuál razón? Según Proverbios, capítulo 14. Porque su camino es de ¿qué, hermanos? De muerte. ¿No es verdad que te preocupa la condición de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? De hecho, hermanos, no
no sé si lo has pensado, ¿no te preocupa la condición de algunos de los que están aquí en la iglesia? Yo pienso, yo no quiero, hermano, yo no quiero que ellos vayan al infierno. De hecho, estamos aquí por eso, compartimos ¿qué? Esa es la gran tarea de la iglesia, hermanos, además de glorificar a Dios, la tarea es llevar el evangelio y hacer ¿qué? Lo estudiamos aquí también, discípulos, los vamos a enseñar, ¿no es cierto? Porque su condición es mala, hermanos. Y si no tenemos compasión, y yo es donde veo que está nuestra batalla, hermanos. Tengo que ser honesto. Nuestra batalla es que tenemos que llevar el evangelio a otros. Que nos interesemos por la condición de esas personas. La condición de esas personas es que van directas a un camino de muerte, ¿no es cierto? Y debemos nosotros, cuando yo te digo, háblales, diles, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuál es el interés? Es muy gratificante, hermanos, de verdad te lo digo por experiencia, es muy gratificante cuando alguien te llama por teléfono o cuando alguien se acerca y pregunta por tu vida, por tu condición, por tu situación. Es muy especial estar haciendo eso. Así que comparte esto a los demás, muéstrales su condición. Santiago 2:20, otro que lo lea, por favor. Santiago 2:10. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea, en cualquier punto que haces, hermano, estás pecando, nadie puede salvarse. Si en cualquier momento. Y Jeremías 17:9, lo tenemos de memoria, ¿recuerdan? Engañoso es el corazón, ¿qué? Más que todas las cosas, y perverso. ¿Y qué dice? Hace un cuestionamiento. ¿Quién lo conocerá? Entonces habla con ellos y diles, el corazón es engañoso. Y de hecho te está llevando a un camino diferente. Puede haber engaño en lo que tú estás pensando, en lo que tú crees. Por eso las preguntas, ¿por qué crees esto? Y entonces tú le llevas a la condición como en su humanidad que le corresponde. Tienes que hablar todo esto con estas personas. Tienes que mostrarle a la creación, a los hombres que Dios creó, y hablo de hombres en el sentido general de la humanidad, que su condición está mal delante de los ojos de Dios. Bajo todos estos textos, nadie puede salvarse a sí mismo, todos somos pecadores y merecemos la muerte, y todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Cuando ellos pueden ver esto, hermanos, después de haber visto quién es Dios, algo va a suceder en sus vidas. Algo va a suceder en sus vidas. Y ora para que el Espíritu Santo esté obrando en ellos. No voy a entrar a la parte de Cristo, nos toca hablar ahora de Cristo, pero porque si no, no lo vamos a llenar bien. Pero hasta ahí nos quedamos, hermanos. Habla con las personas, compárteles. Hermanos, hay gente que puede pensar solo en el alimento de este domingo, que puede decir, y aquí lo hacemos a manera de amena, y decimos va a haber pambazos, va a haber tacos, pero no sería algo más glorioso, hermanos, que uno de esos hombres procediera al arrepentimiento y hubiera un gran festín en los cielos, los ángeles glorificando a Dios y diciendo un salvo más por esta iglesia, porque ha compartido que Cristo se lleva toda la gloria al que ha reconocido que su sangre fue derramada para el perdón de los pecados y su cuerpo traspasado para el perdón de los pecados. Yo creo que eso es lo que significa más, hermanos, que llevemos a entendimiento a las personas de cuál es su situación. Tú ya eres salvo, y eso es lo que yo espero. Tú eres salvo. No quedes con ese gran tesoro. Esa perla, hermanos, de la que habla Mateo, es nuestro Señor Jesucristo. No te quedes con ella. Esa perla de gran valor, abre tu mano, muéstraselas a todos y diles que también puedes ser rico en la gracia de nuestro Dios. Señor, gracias por darnos otra tarde más en tu iglesia, con tus hijos, con tu rebaño, Señor, y que juntos estamos aprendiendo la manera en que podemos compartir a otros
el Evangelio, un Evangelio que es rico, que es extenso, Señor, en contenido, y tendrían que pasar muchas semanas y meses para incluso llegar a la profundidad de él, Señor, pero a la vez es tan simple y tan detallado, Señor, que podemos, bajo la Escritura, poder compartirlo, Señor, a otras personas. Danos la sabiduría, Señor, para hacerlo bien. Danos el deseo del corazón por las demás personas, como tú lo tuviste conmigo, como tú lo tuviste con otros aquí, Señor, para llevar este mensaje a las personas, para llevarlo a los enfermos, a las viudas, a los pobres, Señor, y a todo aquel que necesita, Señor, de conocer la verdad, Señor, que salva, la verdad que revive, y no es más que tu Evangelio. Padre, en tus manos depositamos este tema, ayúdanos a estar activos en él, y que tu iglesia, Señor, te glorifique por medio de su trabajo, Señor, que nos has mandado de ir y hacer discípulos. Y, Señor, en tus manos lo hacemos, en tu poder lo hacemos, en tu gracia, Señor, estamos. Bendice, Señor, nuestras palabras para que lleguen directas del Espíritu a los hombres. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.